3, 2, 1. Excelente, señores. Muy buenas noches a todos. Estamos iniciando la sesión del día de hoy, correspondiente al día de hoy. Y vamos a trabajar tratando de entender un poco las funciones de la gerencia de proyectos. Ojo, estamos trabajando en la perspectiva de administración de personal. ¿Sí? Administración de personal es lo que hemos estado haciendo. Y la última sesión, nosotros hemos entendido ya qué es planificación, hemos entendido también que conviene motivar o trabajar con el personal. Porque, por lo siguiente, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Vamos aquí. Antes de desarrollar los conceptos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir el tamaño, un poquito esto, a un 8, listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta el momento? Para que tenga coherencia y ustedes estén seguros también de por dónde estamos caminando. Hemos comentado que desde el punto de vista de la planificación, ¿no? Planificación y administración, tenemos que considerar lo siguiente. Esto vamos a ponerlo con negrilla. Aumentamos un poquito el tamaño de letra para que sea más visible, ¿sí? Y continuamos entonces. Habíamos comentado que planificación y administración en obras está relacionado directamente con el manejo de recursos. Es el manejo de recursos, ¿no? Pero ya hicimos nosotros la conceptualización de qué puede ser de manera más correcta, ¿no? De recursos. ¿Qué tipo de recursos? A ver, ya esto lo ponemos entonces en un color azulito. Bueno, un color azulito, aquí está, ¿ok? Y lo ponemos nuevamente acá. Y si hablamos de recursos, desde el punto de vista de la administración, vamos a decir que estos son los más relevantes. En principio, los elementos del costo están basados en mano de obra, maquinaria, ¿sí? Maquinaria. Tenemos también los materiales, y vamos a mencionar uno más por lo importante y relevante, que son las estructuras, pero estructuras temporales. ¿Por qué estructuras temporales? Porque estas estructuras también tienen un costo y hay que asumir desde el inicio del desarrollo de las actividades, considerando que las estructuras son efectivamente instalaciones que sufren depreciaciones, ¿no? Bien, entonces, ya considerando esto que hemos revisado al inicio, dijimos, ahora sí, ¿dónde está su flechita? Ya me quedan la flechita, vamos a copiar. Ok. Hemos comentado que de todos estos recursos, el recurso más, entre comillas, complicado de poder administrar es la mano de obra. La mano de obra. ¿Por qué? Porque comentamos que este recurso, que en muchos casos no se le da la importancia necesaria, es pues quien va de otra forma también directa o a veces indirecta a administrar la maquinaria, materiales y estructuras. La mano de obra es el recurso que va a trabajar de forma directa con maquinaria, materiales y estructuras. ¿Qué significa? Que si este recurso, el recurso de la mano de obra, no tiene las capacidades o las cualidades necesarias para ejercer sus actividades, estos otros recursos están en riesgo. Si la mano de obra no es altamente calificada, es posible que mi maquinaria se deprecie antes de tiempo. No, voy a alquilar maquinaria. Ah, bueno, entonces te estás quitando de peso, vamos a decir, este recurso, pero de una u otra forma no todo vas a poder alquilar. Conviene que tú tengas de cuenta propia, como activos, maquinaria. Si no tienes mano de obra especializada, altamente capacitada, la maquinaria se deprecia, los materiales no cumplen su rendimiento, es decir, vamos a desperdiciar materiales. Y las estructuras temporales que tú vas a implementar en los campamentos para que también desarrolles de manera más cómoda y confortable tus actividades, se van a depreciar de igual forma. Pero ingeniero, yo puedo tercializar, puedo subcontratar maquinaria, subcontratar esto, sí.
Pero aún así, este recurso requiere de cierta atención. Por eso es que hemos hablado de mano de obra y hemos comentado que para poder administrar mejor la mano de obra, vamos a utilizar dos herramientas. En principio, le ponemos entre comillas acá la capacitación, que es algo que ustedes ya tienen que trabajar. Muchos ya han enviado su trabajito, vamos a usar más adelante. Y también estar en contacto frecuente y directo con el personal. Para esto hacemos uso de la charla de seguridad, ¿no? La charla de seguridad o la charla de 5 minutos, vamos a decirlas. Estas son las herramientas clave para que yo pueda ir administrando la mano de obra. ¿Habrá otra forma más de administrar la mano de obra? A ver, Vivian, ¿tú qué comentas? ¿Será posible tener otra forma, tal vez, además de las capacitaciones y las charlas, de poder administrar la mano de obra? ¿Se te ocurre algo a ti? No entiendo bien la pregunta, Inge. A ver, ¿otra forma de administrar? Claro, habíamos comentado, ¿no es cierto?, que necesitamos, el objetivo es aprender a planificar y administrar. ¿Qué cosa? Recursos. Palabras simples, planificación y administración es manejo de recursos, ¿no? Y todo lo que involucra esto. ¿Qué recursos tenemos? Mano de obra, maquinaria, materiales, estructuras. ¿Cuál es el recurso más importante? La mano de obra. ¿Por qué? Porque la mano de obra va a hacer uso de la maquinaria, materiales y estructuras. Si la mano de obra no tiene las cualidades o capacidades, la maquinaria se desprecia, los materiales se van a desperdiciar, ¿no? Y las estructuras van a ser mal empleadas. Entonces, ¿cómo puedo administrar mi personal? ¿Cómo puedo administrar la mano de obra? Puedo hacerla mediante la capacitación y mediante charlas de 5 minutos. La capacitación que me permite, como hemos comentado, nivelar, ¿no es cierto?, el conocimiento del personal operativo. Para ponerlo en palabras simples, hay un video completo de que habla de capacitación. Y si hablamos de las charlas, el objetivo es también cambiar un poquito la estructura mental del personal. Además de estas herramientas, Vivian, ¿podríamos utilizar otra herramienta para administrar la mano de obra? Claro, Inge. ¿Cómo cuál? A ver, por ejemplo, yo decía, ¿no?, que las personas mayores se resisten al cambio. Exacto. Ya, entonces, a una persona que se resiste ya se le ha dado capacitación y charla y resulta que no nada. Entonces hay que empezar a premiar a los que sí obedecen, pues a los que sí ponen en práctica lo aprendido. Y el otro, por esa motivación, igualito lo va a hacer. Aunque Ah, no esté de acuerdo en la forma, lo va a hacer. Algunas entonces, veces a mí me ha funcionado, digamos, cuando compras mucho material, te obsequian y me saben obsequiar una caja de metros, así, y a las personas que bueno, porque el sueldo de todos, digamos, por decir, de todos los ayudantes es 120, pero resulta que dentro del grupo hay personas proactivas que hacen más de los 120 y en algún momento eso se van a poner a pensar, que hace menos que yo tiene el mismo sueldo, entonces yo haré lo mismo. Pero en cambio, si se les va premiando, incentivando, no, ellos van a seguir. Entonces, para mí, esa sería otra forma. ya. Otra forma también de administrar sería tal vez empleando ciertas técnicas de motivación, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, más que de motivación sería de premiación, porque las motivaciones las pueden hacer, ¿no? Sería premiación. Ya, está muy bien, sí, excelente. A ver, preguntamos ahora a otro director, ¿dónde estás, estimado Johnny? ¿Tú qué piensas? ¿Habrá otra forma tal vez de administrar el personal, además de las técnicas de premiación, las capacitaciones y las charlas? ¿Podríamos tal vez desarrollar otras herramientas más? Sí, ingeniero, sí se podría. ¿Cómo qué? A ver. Bien, eh, viendo el personal, ¿no? Y qué es lo que, ¿cómo se diría esto? Las características del equipo. Sí, algo ¿Ya? así, las características del equipo, ver qué es lo que, los pros y los contras, ¿no? De todo eso. Claro, ahí tienes que estudiarlos. Por eso, para todos, ¿no? Recuerda un poquito, aquí es donde lo vas a conocer, aquí. Porque todos los días ahí tú tienes que ser bastante observador. Vamos a mostrarte un videito de cómo se dan algunas charlas, ¿sí? Allá en campo. Y la capacitación, repito, además te ayuda a nivelar, las charlas te ayuda a conocerlos más
Y obviamente, si aplicas algunas técnicas de premiación, la gente se va a motivar más, ¿no? Bien, entonces ya teniendo en cuenta esto, estamos diciendo que la administración de personal es sumamente importante porque si yo no administro mi personal correctamente, mi maquinaria se deprecia, mis materiales se desperdician, las estructuras están pasibles a un mal uso, es que yo tengo, entonces, con ese objetivo, ¿cuál es la idea? La idea es evitar desviaciones. Ahora sí vamos a colocar acá, le pondremos el número 24. Listo, muy bien. Subimos un poquito esto acá. Ok. Bien. Tenemos entonces, si yo no trabajo en principio, vamos a ver obviamente la administración de lo que son materiales, maquinarias, según el plan de planificación que vamos a ir armando, pero si yo no hiciese esto, voy a tener desviaciones al interior de la planificación. Entonces vamos a empezar y utilizar algunos términos bastante especiales en la etapa de planeación, ¿no? ¿Qué es la desviación? Bueno, de inicio la desviación son acciones, ¿no? O toma de decisiones, etcétera, que producen pérdidas económicas. Al final, la pérdida es económica. Importante, ¿no? Y lastimosamente estas pérdidas económicas tienen que ser cubiertas por la empresa. Ese es el gran problema, ¿sí? Estas pérdidas económicas son cubiertas por la empresa. Ya, ahora, si tenemos en cuenta eso, ¿qué podemos decir? En palabras más simples, ¿qué es una desviación? Pérdida de tiempo o pérdida de recursos. Es así de simplecito. Pérdida de tiempo o pérdida de recursos. Para evitar que esto se suscite, ¿qué tengo que hacer yo como planificador? Ya sea en mi papel de gerente o en mi papel de residente, tengo que asumir acciones preventivas y correctivas. Acciones preventivas que se entiende como aquellas acciones que tú vas a tomar, decisiones que tomas antes de iniciar cualquier actividad, esto vamos a profundizar más adelante, y las correctivas, que son acciones que ya tienes que asumir cuando todo ya ha pasado, es decir, el daño ya está hecho, ya la pérdida de tiempo es inevitable, ¿no? La pérdida económica ya no hay forma de reparar, entonces tienes que asumir acciones correctivas, pero así sean acciones preventivas o correctivas, así sea cualquiera de las acciones, tienes que reportarlas, tienes que tenerlas tú guardadas, porque ese es el banco de datos para tus posibles futuras acciones. De esto vamos a hablar bastante en la planificación. Ok. Una vez más, entonces, la idea inicial es aprender a administrar en una primera instancia el personal. En primera instancia aprendemos a administrar el personal. ¿Por qué? Porque administrando ese recurso que es muy importante y al que muchas veces no se le da la importancia que merece, ¿sí? Vamos generando lo que vemos en esta imagen, este tipo de acciones, ¿sí? Tú quieres que se vaya en esta dirección, pero hay personas que pueden oponerse, o caso contrario, tú estás queriendo mantener todo estable y hay personas que quieren desestabilizar. Puede entenderse por ambos lados. Por ese mismo hecho, en principio, lo que se hace es asumir acciones para administrar el personal. Administras mediante capacitaciones, mediante las charlas de seguridad, charlas de 5 minutos o técnicas de premiación, por mencionar algunas simplemente. ¿Quién va a empezar a gestionar este tipo de reacciones o acciones dentro del grupo? Tiene que hacerlo el gerente de planificación. A ver, entonces, hemos visto algunos conceptos básicos de qué es la administración, qué es la planificación. Ya sabemos que es una desviación, ¿no? Podemos decir de manera así rápida, esto también lo hemos visto también más profundamente en las anteriores clases. Administración, manejo adecuado de recursos, dijimos, ¿no es cierto? La planeación, bueno, es tomar estrategias, una secuencia de pasos para crear un objetivo, trazar un objetivo de forma organizada, hay que plantear estrategias y demás, ¿no? La idea es tomar un conjunto de decisiones para evitar desviaciones. Ya hemos asumido acciones, en el caso de la mano de obra. Estamos entendiendo que ya tengo yo la mano de obra, entre comillas, bien controlada. Ya estoy administrando esa partecita. Sabemos que la desviación es variación de tiempo y recursos, ¿no es cierto?
de lo ejecutado versus lo planificado. Ah, muy bien. La desviación, un pasito atrás. Dijimos que es la pérdida de tiempo o de recursos. De tiempo o de recursos. Esa es una desviación. ¿Y cómo noto esa desviación? Ah, ya sea de tiempos y recursos, haciendo la comparación de lo que estás ejecutando versus lo que estás planificando. Tú inicialmente has planificado algo. Sí, que una actividad se realice, qué sé yo, en 3 meses. Ese era el objetivo. Pero al ejecutar te das cuenta que va a demorar más tiempo. Entonces, eso ya está generando una desviación. Algo importante que siempre se repite, lo ponemos acá. Siempre va a existir desviaciones. En el mejor de los casos, siempre va a existir desviaciones. Entonces, ¿es inevitable la desviación, ingeniero? Sí, es inevitable. Pero ¿cuál es tu trabajo como planificador? El controlarlas. Si hay la desviación en la actividad 10, que me genera un periodo de tiempo que es de 2 días, en la actividad 12 podría, si yo asumo acciones preventivas, recuperar esos 2 días o tal vez incluso ganar más tiempo. Una vez más, va a existir desviaciones siempre. ¿Cuál es el trabajo del planificador? El controlar la pérdida, ya sea de tiempo, ¿no? Como hemos comentado acá, atrás, o de recursos. Pérdida de tiempo, de recursos. En recursos, seguimos mencionando mano de obra, ya conscientes de que lo primero que tengo que hacer es trabajar en ese recurso. Bien, entonces, como ya tenemos desarrollados ciertos conceptos, ¿no? En base a los elementos del costo que lo vemos acá, mano de obra, materias, maquinaria y estructuras, vamos entonces a empezar a visualizar cuál es la función de un gerente en planificación. ¿Sí? El gerente tiene que asumir las siguientes acciones. Esto quedamos un poquito acá, excelente. Aquí vamos a darle un espacio, muy bien. Hemos comentado que lo que se está buscando en las etapas de planeación y administración, obviamente, es tener líderes de equipo, ¿sí? Y un líder, ahora sí, esto vamos a ponerlo en un numerito más grande y lo ponemos por encima, aquí está, 24 y subimos la leyenda. Hay algo que aquí vamos a mencionar, esto lo ponemos con plomito también. ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Qué me dices, Verónica? ¿Los líderes nacen o se hacen? Verónica la una, Verónica las dos. Nada. A ver, Luis, papá, ¿los líderes nacen o se hacen? 5, 4, Ingeniero, 3. los líderes. Sigue, Ingeniero, sigue, sigue. Te escucho, ahora sí, dale. yo creo que los líderes se hacen, sí, Sí, sí. ¿Y por qué dices eso? ya sea manteniendo un buen ambiente laboral, Ya, muy bien, ¿qué más? así para teniendo un buen ambiente laboral vamos a lograr todo, pues, ingeniero. Podemos lograr que lo que hemos planificado se cumpla, es lo que quieres decir. Exactamente, ingeniero. Ya, ok. A ver, entonces ahora lo vamos a ceder la palabra a quién. Preguntamos lo mismo. ¿Dónde estás, maestro? A ver, Alexis, Richard, ¿tú qué piensas? ¿El líder nace o se hace? Alexis, 5, 4, 3. Creo que los líderes eh, no, se harían los líderes, Inge. Los líderes se hacen, Sí, se no hacen. nacen. A la medida que van creciendo, van adquiriendo aptitudes. Bueno, eso sería, Inge. Experiencia. ¿Y tú crees que uno podría acelerar su proceso de liderazgo? ¿Cómo lo haría? Bueno, capacitándose más, estudiando, no sé cómo sería.
Ya, muy bien. ¿Estudiando qué? ¿Qué sugieres tú estudiar para que uno se vaya formando como líder? El liderazgo, Ya, muy bien, ya, excelente. A ver, le preguntaremos a quién, a Elías. En el caso tuyo, ¿conoces algún libro que hable más o menos sobre liderazgo o algún libro que te ayude tal vez a potenciar tu liderazgo? Elías, 5, 4, 3, 2, nada, señores. Le preguntaremos a Eric Condori, ¿algún librito? 5, 4, 3, No, 2. ingeniero, la verdad. Ya, listo. Bien, gracias, papá, por tu honestidad. Ahí le preguntaremos a quién, a Alex Gustavo, ¿tú qué piensas? Hay alguien que levantó la manito, no pude ver bien quién fue. A ver, cualquiera que levantó la manito, algún libro que nos ayude a potenciar el liderazgo. Inge, buenas noches. El arte de la guerra de Sun Tzu. Es muy bueno. Interesante. Sí, señores, te me adelantaste. Ese es un muy buen libro. Que como habla, lo hemos visto en el video al inicio de la sesión, ¿sí? Habla de ciertas cualidades, ¿no? Que tiene que tener uno para poder, entre comillas, ganar siempre la batalla, o estar listo para ganar la batalla, o tomar acciones para ganar una batalla, ¿no? ¿Leíste el libro tú, maestro? ¿Leíste un poquito el libro? Sí, Inge, lo leí hace bastante tiempo atrás. Una frasecita, a ver que te acuerdes, o una parte que se te haya quedado en la memoria. Sería predecir los movimientos de tu adversario. Considero que Predecir. Muy bien. Entonces, en nuestro caso sería tomar acciones preventivas. Eso quiere decir, ¿no? ¿Por qué hacemos mención a esto? Bueno, ingeniero, estamos hablando de liderazgo, esta es planificación o liderazgo. Sencillo. Un planificador que no tenga liderazgo no va a ser un buen planificador. El líder como planificador, o el planificador como líder, porque tendería a ser lo mismo, necesita experiencia. Y si no tiene experiencia, como hemos visto en el video, no tengo experiencia, yo jamás he planificado, he construido, sí, he estado como residente mucho tiempo, pero no tengo experiencia como planificador, y te mandan a ti a hacer el trabajo, si no tienes experiencia, lo que puedes hacer es investigar. Tienes que darte la tarea de investigar. ¿Investigar qué, ingeniero? Investigar, en este caso, obras, ¿no? O obras ejecutadas parecidas a la que tú vas a realizar. ¿Qué tienes que investigar en esas obras? ¿Cuál es la idea de buscar? Tienes que buscar las fallas que se han suscitado en el proceso constructivo. ¿Qué defectos ha tenido la estructura? ¿Cuáles han sido los problemas? Pueden ser problemas internos, problemas con materiales, etcétera. Tienes que realizar un trabajo de investigación, es decir, tienes que estudiar los procesos constructivos y esto a ti te va a dar una idea clara para asumir acciones preventivas. Eso es lo básico. Y esto pasa en cualquier ámbito. Si todos tomásemos en serio nuestro liderazgo, lo primero que haríamos no es tanto apelar a nuestra experiencia. ¿De qué sirve? Sirve. Efectivamente sirve y sirve bastante. Eso es cierto. Pero si no tienes experiencia, lo primero que haría sería investigación. Si sumas la experiencia a la investigación, estás potenciando tus habilidades de liderazgo. Vuelvo a repetir entonces. Puede que en el mejor de los casos tú tengas experiencia y con una buena actitud de líder vas a poder generar sin problema acciones preventivas para ejecutar una obra desde el punto de vista de la planificación, ¿no? Para planear muy bien la ejecución de una obra. Pero si no tienes experiencia, necesariamente tienes que darte la tarea de investigar las fallas, defectos y problemas de proyectos parecidos a los que tú vas a ejecutar, a fin de hacer un listado de acciones preventivas. Haremos un ejemplito, creo que lo hemos mencionado, pero volvemos a hacerlo, ¿no? A ver, este es el proyecto. Vamos a tener un ejemplito. Aquí vamos a insertar un cuadrito de texto. Muy bien, aquí. Y le ponemos de fondito ya el colorcito que nos gusta, ¿no? Un colorcito que sea más fácil de poder observar. Ok. Bien. Este es el ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo. No diremos absurdo, pero sí pasa. El trabajo, el proyecto,
¿Cuál va a ser el proyecto? Lo ponemos con negrillas. Y voy a preguntar, atentos por favor a todos, porque voy a preguntar ahí para que vayan lanzando ideas. Esto creo que ya hemos comentado, pero lo vamos a repetir porque vale la pena mencionar una vez más. El proyecto, vamos a decir que es construcción, ¿no?, de cordones de acera. Cordones de acera. ¿Sí? Listo. Ese es el proyectito. Construcción de cordones de acera. Muy bien. Es lo que queremos hacer. Y resulta que desarrollando el proyecto hemos tenido la siguiente acción, ¿no? El incidente ha sido el siguiente. El incidente ha sido, existe un perro, ¿no? Un perro deja sus huellas en el hormigón fresco. Ah, ok. El proyecto entonces, construcción de un cordón de acera. El incidente, hay un perrito ahí bastante coqueto, muy travieso, que nos deja su firma con sus patitas en las huellas. Dice, tú nunca has hecho la construcción de un cordón de acero, suponiendo que ese es el caso. Y vas a enfrentarte a este incidente. ¿Qué acciones vamos a asumir? Esto vamos a poner acá. Listo, aquí ponemos entonces. ¿Cuáles serían, como ya he dejado las huellas, ya serían, qué acciones correctivas vamos a asumir? Acá acciones correctivas y aquí acciones preventivas. Preventivas. Esto ya para ir más o menos tratando de visualizar cuál es en sí el objetivo de la toma de decisiones desde lo más básico hasta aquello que puede ser mucho más complejo, ¿no? Acciones correctivas, ahora sí. Alexis, papá, ¿cuál sería la acción correctiva? Si el animalito ya dejó sus huellas, ¿qué tenemos que hacer? Porque no queda de otra. 5, 4, 3, 2, 1, nada. Verónica. A ver, ¿qué dijiste? Hacer un informe. Un informe, ya, un informe, sí, es necesario informar, ya, un informe. Y el perro va a seguir pasando, ¿no es cierto? Bueno, y las huellas ya están dejadas. ¿Qué tienes que reponer, no? Reponer el hormigón. No queda de otro. Reponer el hormigón, listo. Hormigón. Muy bien. Esto te ha pasado en un frente. Hiciste un informe de trabajo y repusiste el hormigón. Ok. Ahora, ¿cuáles serían las acciones preventivas? ¿Qué hacemos para que esto no suceda? Ahora sí, Verónica, ¿qué sugieres hacer para que el perrito no deje huellas? ¿Qué sugieres hacer, Verónica? 5, 4, 3, 2. Muy bien el lugar. Una vez más, ¿qué dijiste? 5. Cubrir el lugar. Cubrir. ¿Cómo cubres? ¿A qué te refieres con cubrir? Quiero que me expliques bien para que todos imaginemos cuál es tu solución. Cubrir. Poner algo para que el animal o el perrito no deje sus huellas en ahí. Ya, entonces dices acordonar la zona de trabajo. ¿A eso te refieres? Ya, acordonar la zona de trabajo. Ya, muy bien. Listo. Ok, gracias. A ver, ¿cuál podría ser la solución? ¿Dónde estamos? Le preguntamos a quién. Ahora sí, a ver, Miriam. Solución, ¿qué hacemos? Acciones preventivas, dijo, ¿no ve? Sí, y para que no vuelva a pasar. Entonces, yo sé que tengo que vaciar cordones de acera, entonces lo primero que voy a hacer es hablar con el jefe de Cali, pedirle que haga una reunión y les explique a los vecinos, pues que como ellos son los directos beneficiarios, son los responsables de cuidar, que no suelten a sus mascotas. Lo segundo que voy a hacer, voy a planificar, digamos, ¿cuándo pueden dejar sus bollitas? Cuando nosotros no estemos, por las tardes. Entonces voy a procurar vaciar en las mañanas para que el hormigón vaya fraguando.
y no tenga ese problema, digamos. Hasta la tarde ya va a estar y en la noche ya si lo pisan no van a dejar mucho. Lo tercero es lo que Verónica indicaba, digamos, Ya, listo. acordonar el perímetro de las aceras, digamos, de lugares de pasada, porque la gente también tiene que pasar y los cachorros también van a salir a la noche, pero si dejo lugares ellos van a pasar por ahí. Esas serían mis medidas preventivas. Interesante, ya, hormigonar temprano, ¿no? Ojo, este tema de hormigonar, ustedes saben que hay un horario específico para hormigonar, sobre todo si estamos en el oriente o occidente del país. En el occidente, en época de invierno, conviene solamente hormigonar de 11 a 3 de la tarde por los efectos de la helada, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero ponemos aquí, hormigonar más temprano, ¿no? Más temprano, listo. A ver, una solución radical. ¿Qué me da una solución radical? A ver, un varón. Tiene que Alexis. sujetar al peso, ubicarlo al peso. Ah, interesante, muy bien. Ya has hablado con los beneficiarios, va a haber seguramente alguno que no va a querer entender. Tú vas a sujetar al peso, listo, ¿no? Amarrar al perrito, amarrar al peso, al peso. Una solución radical vendría de otro y diría, vamos a matar perros, listo. Matar perritos, para que no dejen sus huellitas. La pregunta clave, miren, el daño ya está hecho. Cuando el daño está hecho, sabemos que efectivamente hay que reponer el hormigón. Reponer el hormigón, ¿qué implica? Costo, ¿verdad? Estás gastando más de lo que has planificado. Por eso hay que tomar acciones preventivas. En acciones preventivas, para evitar que los proyectos dejen sus huellas, acordona la zona de trabajo, reunión con los beneficiarios, hormigonar más temprano, ¿no? Puedes hormigonar más temprano. Puedes amarrar al perrito o simplemente matar a los perros. De todas estas soluciones en acciones preventivas, ¿qué tengo que tomar en cuenta? De todas estas, tengo que observar sí o sí, y lo vamos a poner acá. Bueno, esto vamos a copiar acá. Excelente. Tengo que observar cuál de estas es factible. Al decir factible, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es posible realizar? ¿Cuál no me va a traer problemas? Si yo, entre comillas, asumo la última acción, la más radical, que es ya vamos a ir a matar a los perros para que no dejen huellas, es posible que me metan en problemas, ¿no? Pero al decir factible también tenemos que ver cuál de estas va a necesitar de más recursos. La idea es ya no seguir reponiendo el hormigón. Entonces, el acordar la zona de trabajo, ¿cuánto de recurso necesito para esto? Reunión con los beneficiarios. ¡Wow! Me va a quitar tiempo. ¿Estarán todos? ¿Será que todos realmente es una zona bastante unida o les Yo interesa? dije con el jefe de calle, explicarle al jefe de calle para que él se reúna con los vecinos y vean cómo le solucionan, pero no tiene que haber huellas. Ya, ok, muy bien. Ya, entonces ahí puede ser directamente con beneficiarios o con un responsable, ¿no es cierto? O con el responsable, ya vale. ¿Sí? Entonces, miren, de las diferentes, de las posibles acciones preventivas que se van a asumir, es necesario observar cuál de ellas es factible, cuál de ellas es posible hacer sin necesidad de invertir muchos recursos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Ah, ya. Porque el responsable para asumir todo este tipo de decisiones viene siendo, pues, el gerente del proyecto, la gerencia del proyecto. Y aquí vamos a analizar un listado de cuáles son las acciones que asume la gerencia del proyecto a fin de hacer factible no solamente las acciones preventivas, sino también las acciones correctivas, ¿no? ¿Cuál sería entonces las posibles acciones o las funciones de la gerencia en planificación? Esto más vamos a hacer pequeñito. Muy bien, y vamos a llevarlo un costadito. Excelente. Vamos a asumir lo siguiente. La gerencia del proyecto, que tiene que tener una capacidad de liderazgo bastante elevada, para asumir acciones preventivas o correctivas, dentro de sus funciones está en realizar actividades de planeación,
organización, gerencia, supervisión, control, manejo del estado financiero y promoción del proyecto. Vamos a ir enumerando entonces. 1, planeación. 2, ¿qué es organización? 3, como su nombre dice, gerencia. Vamos a ver qué es gerentar. 4, supervisar. El 5, que tiene que ver con el controlar lo que ya se está planificando o lo que ya se ha planeado. 6, tiene que tener un control completo sobre los estados financieros de la obra. Y 7, tiene que promocionar el proyecto. ¿Esto qué nos está mostrando? Ojo, cada uno de estos vamos a ir revisando más adelante, ¿ya? Pero nos está mostrando que la persona responsable de la planificación tiene que ser una persona, entre comillas, completa. Tiene que tener gran capacidad de poder, más allá de decir conversar con las personas, ¿no? Tiene que tener una amplia capacidad, ¿para qué? Para planear, organizar, gerentar, supervisar, controlar, tener, ¿no?, un control sobre estados financieros y promocionar el proyecto. Es decir, más que saber el número que está, es una persona muy preparada. Y como hemos comentado hace un momento atrás, si yo no tengo la experiencia, lo que puedo empezar a hacer de inicio es investigar. ¿Ok? Vamos a ir revisando eso entonces. Bien, a ver, hasta aquí vamos a ir revisando entonces cuáles son una a una todas estas actividades. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está todo claro? ¿Algún comentario? Listo, entonces asumo que todo está entendido.